Hoy voy a estar hablando de algo interesante que tiene que ver con la vista. ¿Cuántos me ven? Yo si le quito las gafas, a ver, si me quito las gafas, veo unos bultos ahí. Yo sé que están guapos, pero bueno, me cuesta. Por la manera de andar ya puedo identificar algunos, pero me hacen falta las gafas para ver. Qué importante es entender lo que Jesús trató de enseñarnos en la tierra y lo que el Espíritu Santo quiere tratarnos el día de hoy. Como veas la vida, así vives. Repite conmigo, como veas la vida, así vives. Díselo al que está a su lado, suegra, como veas la vida, así vives. Jesús dijo en el capítulo 4 de Lucas, cuando Él comenzó públicamente su ministerio, Él leyó el libro de Isaías que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y una de las cosas por las que había venido era a traer vista a los ciegos. Mire, hoy un ciego tiene muchas más facilidades que nunca. Usted puede ver un ciego que puede cruzar la calle porque hay semáforos que hacen pi, 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 y le dicen cuando está en rojo y cuando está en verde, ¿verdad? Usted los ha visto, ¿no? ¿Sabe qué es para eso? Entonces se pone un semáforo y dice, ¿qué pito es este? Es un pájaro. Y dice, no, es el semáforo que está diciéndole a los ciegos si está en rojo o está en verde. Entonces hay una serie de facilidades. Hay ascensores donde el ciego que no ve nada puede saber si va para el 1, para el 2, para el 10 o para el 20 o para el piso 121, porque está ese lenguaje de ciegos, el braille, que por los puntitos que hay ahí, él sabe, con su dedito sabe qué número va a ir. Esto se descubrió, el braille es del año 1850 aproximadamente, hace poco más de 100 años. O sea que antiguamente un ciego estaba mucho más limitado que lo que está limitado hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos al siglo I, que es cuando Jesús habla a los ciegos que hay a su alrededor. Porque tenemos que ponernos un poquito también en aquella mentalidad del siglo I para poder traerla a nuestros días. Todo esto se trata. Hoy, como le digo, hay muchas más facilidades para la gente que es ciega, tienen sus ayudas, tienen sus pagas. Antiguamente un ciego solo podía mendigar, no recibía nada del Estado, ni del gobierno, ni siquiera de la sociedad. Entonces había otra manera de ver la cosa. Y no solamente eso, sino cuando Jesús dice que Él vino a traer vista a los ciegos, no solamente está hablando de los ciegos físicos, que trajo mucha vista a los ciegos. Ciegos que no veían nada y comenzaron a ver físicamente, pero especialmente Jesús es un ser espiritual y vino a hablarnos del mundo espiritual y vino a traer vista a los ciegos espirituales, principalmente, y en el camino Él sanó a los ciegos físicos. La ceguera hoy en día, como en aquel tiempo, te imposibilita para hacer muchas cosas y te mantiene en sombras. Yo a veces pienso, Señor, no poder ver los colores, no poder ver las tonalidades, no poder ver la creación, es algo que nosotros, gracias a Dios, vemos, ¿verdad? Con o sin gafas, con o sin lentillas, pero vemos, ¿o no? Le doy gracias, Señor, por la visión. Le doy gracias, Señor, por la vista y por esa vista que voy a ir agudizando a partir del día de hoy, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús vino para que usted y yo viéramos solamente una visión espiritual, sino también una visión de vida, la forma en la que vemos la vida. La palabra dice que Él es la luz del mundo. Y sin Él, toda persona vive ciega, vive de alguna manera en tinieblas. Pero como le digo yo, la visión tiene que ir agudizándose, mejorando, ir detallando, ir enfocándonos en aquello a lo que Dios nos llama en nuestra vida. El capítulo 6 de Mateo, versos 22 y 23, Jesús enseñando dijo lo siguiente: tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. ¿Y por qué le dijo Jesús esto? Porque había muchos allí alrededor de Jesús que eran religiosos, que ellos se creían que veían, que ellos que tenían una visión de Dios, del futuro, de la iglesia, de todo lo que estaban viviendo. Pero dice Jesús, qué pena cuando encima tú crees que ves y no estás viendo. Porque cuando estás ciego tú pides ayuda, vas a cruzar la calle, si no estás viendo, si me puede ayudar a cruzar, que no veo, y pides ayuda. Pero cuando tú crees que yo veo perfectamente y vas a cruzar, viene una trole de camión y te atropella. O te caes por un barranco porque no pides ayuda. Por eso Jesús decía, depende cómo estamos viendo, la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Entonces, como ves a Dios, alguna vez he tratado también esto, como te ves a ti mismo, como ves las relaciones humanas,
como tú ves el futuro, como tú ves el matrimonio, como ves la iglesia, como ves a tus hijos, como ves la vida, como veas, así estás viviendo y así vas a vivir. Por eso, en función de que la luz de Jesús va llegando a nuestras vidas y el Espíritu Santo nos va visionando acerca de tantas cosas, nosotros seguimos viviendo o comenzamos a vivir conforme a todo lo que está escrito. Jesús también diría en el capítulo 22 del libro de Mateo, dice Jesús, miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos, que los pájaros? ¿Cuántos creen que usted es más valioso que un pájaro? Algunos no se lo creen. Delante de Dios, usted es más valioso que un pájaro. Diga, gracias, Señor, gracias. ¿Acaso con todas sus preocupaciones, sigue diciendo Jesús, pueden añadir un solo minuto más a su vida, un solo momento? Dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Y les vuelve a decir Jesús, miren cómo crecen los lirios del campo, o estas flores maravillosas que están hoy aquí, estas herberas amarillas. Miren qué bonitas, cómo han crecido. Dice, no trabajan ni cosen su ropa. Entonces Jesús nos llama a mirar lo que nos rodea, a mirar cómo nosotros estamos viviendo, a mirar las cosas que nos rodean. Qué bonitas flores. A mirar lo hermoso que es la persona que tiene a su lado. Mira a su marido que tiene a su lado, pero qué guapo es. A mirar, a reflexionar en aquello que nos rodea. Tenemos que observar, por eso observen, vean, miren, reflexionen en las cosas de la vida, en las cosas cotidianas que están ahí. ¿Cómo estamos viviendo a Dios? ¿Cómo estamos viviendo al Espíritu Santo? ¿Cómo estamos viviendo nuestras relaciones humanas? ¿Cómo estoy viviendo conmigo mismo? Mira, reflexiona. Si vemos la vida con los ojos de Jesús, podemos actuar como Jesús actuó. Si los vemos con otros ojos, no vamos a poder hacer aquello a lo que hemos sido llamados a hacer, o por lo menos alcanzarlo en su plenitud. No sé si esta también es la referencia, Mateo 22, 32. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, está diciendo Jesús. Pero su Padre Celestial ya conoce tus necesidades. Y Jesús les dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. Hablando Jesús de todas estas cosas, yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas veces nos afanamos, nos preocupamos, nos amargamos, nos alteramos por las cosas que suceden? Por las cosas de la vida, por las cosas cotidianas. ¿A cuántos le ha pasado? ¿Alguien se ha alterado alguna vez? ¿Alguien se ha alterado? Santo. Tengo una iglesia poderosa, santa, Señor, que no se altera, que no se amarga, que vamos, estamos, pero yo lo digo por si hay alguien en la red que a lo mejor se altera, que le ha pasado, que se angustia por las cosas, que se preocupa por esto, por lo otro. Por eso estoy hablando, ya que usted está aquí, escuche que seguro conoce a alguien que le pasa. Dice Jesús enseñando que los incrédulos, es decir, aquellos que no conocen al Padre, que no tienen esa relación con Dios, viven así. Viven alterados, se angustian por el futuro, están preocupados por esto, pero Jesús les enseña, pero ustedes que están buscando primero a Dios, el reino de Dios en sus vidas, la voluntad de Dios en sus vidas y la justicia de Dios, no lo que nosotros consideramos justo, sino lo que Dios dice que es justo, lo que Dios dice que es correcto. Entonces dice, cuando nosotros tenemos esa prioridad en nuestra vida de la búsqueda del reino de Dios y de ser justos delante de Dios y delante de la sociedad, dice, cuando buscamos esas cosas, entonces todo lo demás que necesitamos nos lo da el mismo Padre Celestial. ¿Y qué necesitamos? Pues seguramente usted necesita lo que yo. Usted necesita casa, necesita coche para desplazarse, o quizás necesita el bono, o necesita ropa, o necesita internet, o necesita electricidad, o necesita dormir bien, o necesita descanso, o salud, o necesita amistades, o necesita virtudes, dones, todas esas cosas. Todo dice que se nos da cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios y el hacer lo justo delante de Dios. Qué bueno, porque entonces dice, pastor, ¿esto es fácil o no? Es fácil, es sencillo.
¿Por qué lo complicamos nosotros? No sé. Pues como digo, Jesús lo sabía, a veces por la incredulidad, a veces por afanarnos por esto, a veces por buscar primero otras cosas, a veces por correr de aquí a allá, a veces por no tener las prioridades en nuestro corazón en orden. Pero cuando tú buscas el reino de Dios, el hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces te equivocas, pero sigues anhelándolo, sigues buscándolo. Cuando tú haces lo que es justo delante de Dios, lo que Él considera justo, lo correcto pues muchas veces lo que es perdonar, es avanzar, es mirar, es tantas otras cosas. Cuando tú buscas eso primero en tu vida, todo lo demás, dígale que está a tu lado, todo, te lo da el Padre. Te lo da el Padre Celestial, Él te provee. Pero ¿cómo alcanzamos a ver estas cosas? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tenemos esa visión de Jesús? Pues yo traje hoy dos ejemplos en la palabra de Dios, una en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Usted sabe que yo tenía más, pero me quedé con dos. De hombres de visión. Y quisiera empezar en Segunda de Reyes, el capítulo 6, porque ahí relata lo que ocurría con los arameos, que era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y dice que el rey arameo preparaba emboscadas para matar a los enemigos y cuando preparaba las emboscadas, Eliseo recibía, veía el plan de las emboscadas y le decía, rey de Israel, no vayas por ahí que te está esperando el ejército enemigo en ese lugar. Y después los preparaban otra emboscada, los esperaban en otro valle, en otra ciudad, y Eliseo, el profeta Eliseo, decía, rey de Israel, no hagas eso porque te están esperando con un ejército para acabar con tus soldados. Entonces dice que el rey de Aram pensó que tenía espías en su guarnición. Dice, tenemos que tener un espía, le están pasando todos nuestros planes, lo estábamos esperando y ellos iban y cuando se retiraron, no es posible, que tienen que haber espías, pero alguien dijo, no, mi rey, es el hombre de Dios que ve tus planes más secretos. Cuando tú te encierras con tus generales y preparan la estrategia, el hombre de Dios, a no sé cuántos kilómetros en Israel, ve tus planes y se los dice al rey de Israel. Entonces, versos 13 y 15 del capítulo segundo, del libro segundo del capítulo 6 de Reyes, dice que el rey arameo dice, vayan a averiguar dónde está Eliseo, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, le dijeron, Eliseo está en Dotán, que era una ciudad. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor, qué vamos a hacer ahora!, gritó el joven a Eliseo. Imagine la escena. ¿Tiene imaginación conmigo? Usted va a dormir a una ciudad eran amuralladas en aquel tiempo, y se va Eliseo con su siervo, y ahí vemos dos creyentes. Vemos a Eliseo, que era el profeta de Dios, y vemos al siervo de Eliseo, que también era creyente, que era un seguidor de Dios. Dice que ellos están ahí, y dice que de pronto se levantan por la mañana, y cuando el siervo, imagino que sale a buscar el agua para preparar el desayuno, y ve y se asoma a las puertas de la ciudad, dice, hay ejército, está todo rodeado por todos lados. Nos han cogido aquí como vamos, como conejos en la madriguera. Han rodeado la ciudad. Y él pensó, el siervo de Eliseo, que los habían pillado de improviso, que Dios quizás se dejó dormir y no sabía que venía una pandemia global llamada COVID. Dios se fue de vacaciones y de pronto un día apareció y esto del COVID se propagó por todos sitios y Dios estaba olvidado, Dios estaba mirando para la luna. O que mañana usted va a tener un problema si da en su lugar de trabajo, ya Dios lo sabe, usted no lo sabe y a usted le coge el sopetón y dice, ¡ay, me cogió de sorpresa! No sabía que iba a pasar esto, no sabía que iba a pasar lo otro. Eso es lo que está pasando con el siervo de Eliseo. ¿Qué vamos a hacer? Él se siente apresado, se siente frustrado, como diciendo, ¿por qué Dios no nos avisó de esto? ¿Por qué no nos dijo, váyanse de la ciudad antes de que suceda esto, que nos rodeen? ¿Qué le pasaba a este hombre? Que la falta de visión, cuando tú no ves las cosas claras, provoca que los creyentes tomen decisiones que les alejan del propósito divino, porque no ven la realidad. Oh Señor, ¿y qué hago ahora?, decía el siervo de Eliseo.
¿Cuántos cristianos, alguna vez he dado el ejemplo, que se agarran a un trabajo, que saben que ese trabajo los va a sacar del camino? Incluso se los previene el Señor. Ese trabajo no te conviene, pero ¿qué hago? Tengo que trabajar, me convenga o no me convenga, porque me voy a morir de hambre. ¿Vale? Pues coge tu trabajo. Pero tú sabes que no te conviene ese trabajo. Y terminan fuera del camino del Señor. ¿Por qué? Porque no creyeron que había algo mejor para ellos. No creyeron que quizás esperando una semana más, Dios te había preparado un plan más grande para esa vida. Pues yo la agarro y si Dios quiere... yo recuerdo una vez a alguien que vino de otras tierras y que Dios lo trajo a este lugar porque quería hacer algo con él, con su casa, con su familia, y pasó un tiempo y no vio que encontró trabajo y él decía, me voy, porque aquí me voy a morir de hambre. No, estás bien, tranquilo, Dios va a hacer algo. No, yo me voy, y hice un par de llamadas y consulté con un par de mis encargados de obra y tal, y esto y lo otro, yo me voy, y se fue. Y a la semana de irse me llamó el jefe y me dijo, mira, ya tengo un puesto para ese muchacho. Digo, tranquilo, ya está otra vez en su lugar natal. Una semana más tarde. ¿Simplemente por qué? Porque no tenía visión de futuro. Porque no creyó a las promesas de Dios. Porque si Dios te trajo, Dios te está tratando y Dios te va a ayudar. Pero tu falta de visión cambia toda tu vida. Por no ver como el Señor nos enseña a ver. Es lo que le pasaba al siervo de Eliseo. Estaba viendo la realidad de la vida, un ejército acampado a las puertas, no un ejército, un gran ejército, con carros y con gente a caballo, tantas otras cosas. Por eso le digo, cuando tú te desenfocas de las promesas de Dios, de lo que Dios te dijo para tu vida, cuando tú tomas tus decisiones en base a lo que ves, en base a lo que están sucediendo, en base a las circunstancias, tus decisiones basadas en el miedo muchas veces. Es que tengo miedo a esto, es que tengo miedo a lo otro. ¿Cuántas personas es que tengo miedo a quedarme solo, a quedarme sola y empiezan una relación basados en el miedo? Fracaso absoluto y total. Por eso el creyente tiene que ver más allá. En la duda, en esto, en lo otro. Porque toda decisión que se basa en duda o en miedo o en la angustia te va a llevar a la esclavitud. Y por eso hay tanto creyente esclavo, porque no han visto más allá. Vieron como el sirviente de Eliseo, estamos perdidos. Yo pienso que él pensó, mejor nos entregamos, que si nos entregamos a Eliseo, a lo mejor no acaban con la ciudad y a lo mejor nos perdonan la vida, nos llevan presos y ya está. Pero si nos resistimos, seguramente vendrán, asaltarán la ciudad y nos matarán a todos. ¿Qué hacemos? Pero mire, el verso 16, hablando Eliseo a su siervo, le dijo, no tengas miedo, ya que está a tu lado, no tengas miedo. No tengas miedo de las cosas que se ven. No tengas miedo de las cosas que se ven. Vuelvo y te redigo, no tengas miedo de las cosas que se ven, de las cosas que experimentas. No tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Por qué? Porque Eliseo era un hombre de visión, un hombre de fe. A Dios nada le pasa desapercibido. No le pasa nada a Dios desapercibido. Nada le pasa desapercibido. ¿Por qué nos cuesta tanto creerlo? Pues yo pienso que muchas veces porque estamos caminando en rebeldía o en desobediencia a Dios. Entonces sabes que cuando caminas en desobediencia puede ser que cosas no se estén dando. Pero cuando tú eres creyente, cuando tú eres fiel, cuando tú eres obediente a Dios, todo sucede con un propósito. Nos cuesta creerlo. Jesús le diría a los suyos con estas palabras, y hasta los cabellos de vuestras cabezas. ¿Cuántos tienen pelo aquí? Tóquese el cabello. Hasta los cabellos de tu cabeza, tócate el cabello, los tiene Dios contados. A mí cada día le cuesta menos contarlos. Pero los tiene Dios contados. Contados. ¿Tú puedes creer eso? Los tiene Dios contados. Mira, cuando tú estés pasando por algo que te está amargando, que crees que Dios perdió el control, dile, ay Señor, tú sabes cuántos pelos perdí hoy, santo, más que yo. Nos cuesta creerle el mensaje de Jesús. Nos cuesta creerlo. Pero cuando tú eres un buscador, porque para poder ver, tienes que ser un buscador. Eso le pasó a Eliseo.
Mira, Eliseo su predecesor fue Elías. Cuando Elías iba a ser arrebatado en un carro, dijo, me voy a ir, Dios me va a llevar. Y le dijo Elías a Eliseo, pide lo que quieras antes de que me vaya, que Dios te conceda. Eso le dijo Elías a Eliseo. Y dice que podía pedir cualquier cosa. Eliseo podía haber pedido fama, riqueza, larga vida, bienestar, muchos hijos, que era la gran riqueza de aquel tiempo, muchos hijos. Podía haber pedido salud, decir, Eliseo, yo quiero salud. O Eliseo, algo que a veces brilla por su ausencia, dame la mejor esposa del mundo, yo quiero una vida familiar estable. Pero dice que no, que lo que pide Eliseo es lo siguiente. Le dijo Elías, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eso fue lo que él pidió. Eso. Cuando tú eres un buscador, un apasionado de Dios, cuando tú amas la presencia de Dios, cuando tú estás pendiente de que el Espíritu Santo esté cómodo viviendo en tu interior, se sienta grato, no se entristezca cuando esté ahí, cuando tú anhelas la llenura del Espíritu Santo, automáticamente, tu vista se agudiza, empiezas a ver diferente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios cambia tu visión. Tú no puedes ver espiritualmente, ver lo que Dios está haciendo. No puedes si no tienes una relación íntima con el Espíritu Santo. Es imposible. Él es ese colirio para los ojos que dice el libro de Apocalipsis. Oh, iglesia, le dice, compra colirio para que puedas ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. De eso se trata. Deja de ver lo que ve todo el mundo. Todo el mundo en aquella ciudad, junto con Eliseo, estaban viendo que ya estaban sitiados, que iban a acabar con ellos. Porque la relación que tú tengas con el Espíritu Santo, cuando es una relación íntima, te va a hacer que veas las cosas diferentes. Los problemas, los éxitos, las bendiciones, los fracasos, las relaciones humanas, las vas a ver como son. Por eso sale Eliseo por allí, dice, tranqui, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero claro, cuando yo me imagino que cuando el siervo de Eliseo escucha esto dirá, es que el rey de Israel ya sabía esto y viene un ejército más poderoso que los arameos que están a punto de llegar. Es lo primero que piensa, ¿no? Entonces se pasa que entonces ya perdí el trabajo aquí, pero ya sé que, tranquilo, no te preocupes, entonces ya sé que mi suegra me consiguió un trabajo por el otro lado, que ya sé que estuvo hablando, y empezamos ya nosotros a hacer un plan muchas veces no tiene que ver con lo que quiere hacer Dios. Verso 17 dice, entonces Eliseo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Eliseo? Oró. ¿Qué hay que hacer? Orar. Hay que orar. Cuando ves bien. Dice que Eliseo oró y le dijo, Señor, abre los ojos de este joven, mi siervo, para que vea, para que tenga un desliz de la realidad espiritual. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, porque estaba pendiente de su problema, estaba mirando al ejército de lo alto de la muralla, mirando al ejército invasor, cuando levantó la vista a la montaña, alrededor de Eliseo, estaba llena de caballos y carros de fuego. Tremendo. Él estaba viendo un ejército de ángeles de Dios alrededor de las murallas de aquella ciudad de Dotán. Tuvo que levantar la vista porque él estaba pendiente de su problema, él estaba viendo al enemigo, estaba viendo los problemas, las historias, las movidas, todo lo que estaba sucediendo. Pero Eliseo dice, Señor, déjale que vea. 2 segundos, que vean 2 segundos. Y cuando levantó la vista, vio toda la cordillera rodeada de ángeles, de caballos de Dios, de hombres de Dios. ¿Por qué? Porque el ver, cuando tú ves, te va a hacer interceder por los ciegos. No te va a hacer juzgar a los ciegos, te hace orar por las personas ciegas, te hace orar por esos creyentes que están tan metidos en sus problemas que no levantan cabeza. Tú los vas a inspirar, tú le vas a decir, tranquilo, voy a orar por ti para que tú veas la solución, para que tú veas, para que levantes la cabeza, porque el Señor también te quiere enseñar a ti a ver. Eso es lo que está sucediendo. Un hombre, una mujer de fe, ve, porque eso precisamente es la fe. ¿Qué es la fe? Visualizar lo que no se ve, ¿o no? ¿No lo dice el libro de Hebreos? Lo que no se ve, pero que es real. No que se lo inventó Eliseo, sino que es real. No nos inventemos cosas. Hay que ver lo que dice la palabra de Dios, lo que es real, porque es lo que te va a hacer tomar decisiones
firmes donde vas a ver la mano de Dios. Esas decisiones que están basadas en el reino de Dios y en la justicia de Dios. ¿Qué es lo que primero hay que buscar? Dios Jesús. ¿Tienes un problema? ¿Hay una situación que no entiendes? ¿No ves más allá? Busca el reino de Dios. Y la justicia, hacer las cosas como Dios manda. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo justo, correcto delante de Dios. Y vas a ver cómo las cosas se dan. Entonces, un hombre de fe mira mucho más allá, una mujer de fe. Porque no inventa, sino ve lo que Dios dice. Eso es traer la fe a la tierra. La visión es un fruto de una confianza plena en Dios y una relación con el Espíritu Santo. Dice el verso 18 que cuando el ejército arameo avanzó hacia él, porque yo me imagino que Eliseo salió a la puerta, aquí estoy, dice, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos, haz que uno vea y haz que ahora que los enemigos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Y no es que no vieran nada, que fueran con un palo, no, sino que no veían la realidad, que no estaban viendo lo que estaba aconteciendo. Ellos veían, pero estaban caminando y se ponen a hablar con Eliseo y no sabían que era Eliseo, porque Dios los cegó hasta ese punto. Entonces, Eliseo podía haber dicho, vale, ejército de Dios, ángeles, acaben con todo este ejército invasor. Pero Eliseo es un hombre que ve más allá, que tiene misericordia aún de esas vidas, de esos soldados enemigos. Tiene misericordia y no manda que acabe con ellos. Porque acuérdese que había un gran problema. La vida de Eliseo estaba amenazada, la vida de toda la ciudad. Y aquí vuelvo y le digo, hay dos visiones, dos creyentes, uno con poca visión, el siervo que pasa, que se angustia, que toma decisiones nefastas, que está inseguro, que ya empieza a quejarse delante de Dios, oh Señor, mira lo que está pasando. Pero hay un creyente que es buscador del Espíritu Santo, un creyente que va más allá, un creyente que guarda una relación con Dios, porque ha amado en su vida al Espíritu Santo, ha deseado esa doble unción. Un creyente que tiene identidad, como digo yo hablando de los martes, y que conoce su posición en Cristo, su posición real, y eso le va a llevar a la victoria. Mire lo que sucede, versos 19 a 23. Dice, luego Eliseo salió y les dijo a los enemigos, ustedes vinieron por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta, síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria, que era la capital de Israel. Además, entraron en Samaria. Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, los mato, padre mío, los mato. Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa, con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Mire, un hombre, una mujer de visión que ve lo que Dios quiere hacer, soluciona problemas. A veces no entendemos esto. Dice que después de aquello, nunca más volvieron a atacar. Yo imagino a Eliseo entrando con aquel gran ejército por Samaria para adentro y le dijo, prepáralo que voy a ir a la plaza del centro, rodéalos a todos y prepáralos ahí que te voy a poner ejército ahí y todos los enemigos ciegos con sus armas, todos para adentro. Y cuando dice, ahora que vean, y se encuentran rodeados por el ejército de Israel en medio de la plaza central del pueblo de la ciudad de Samaria y ahora nos están apuntando, ¿qué hacemos? Y le dice el rey de Israel, los mato, acabo con todos, es la oportunidad. No, son prisioneros de guerra. Dios los trajo como prisioneros. A los prisioneros nosotros no hemos firmado la Convención de Ginebra, ya, pero sabía Eliseo cómo funciona el reino de los cielos. No hace falta firmar la Convención de Ginebra, donde tienes que respetar la vida de los prisioneros y los tienes que tratar bien. Eso sería muchos siglos más tarde. Pero es que las leyes del reino de Dios están por encima de las leyes humanas. Son mejores que las leyes humanas. No, hazles un banquete, dales de comer, que llevan 3 días y los pobres sin comer, que salieron de su tierra, y despídelos como prisioneros de guerra. Y eso fue lo que hicieron. Y dice que gracias a aquello, nunca más volvieron los arameos a atacar a Israel. Porque si hubiesen matado a aquel ejército, el rey arameo
hace otro ejército y sigue el problema. Pero la misericordia de Dios, el toque de Dios a través de tu vida, con la visión que Él te está poniendo en ti, hace que los problemas se solucionen. De eso se trata. La manera en que tú ves las cosas va a hacer que se produzca el fruto del Espíritu Santo, que se restauren vidas, que haya un despertar, que haya un avivamiento a tu alrededor, que haya amor, que haya paz, que haya fruto del Espíritu de Dios. Pero tienes que ver más allá que tus propios deseos, más allá que tus propias inseguridades. Tienes que ver más allá de tus dudas lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. En el Nuevo Testamento hay otro hombre llamado Esteban, un hombre de visión. Quisiera leer el capítulo 7 de Hechos, versos 54 a 60. Dice que los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños así. ¿Se imagina? ¿Alguna vez? Yo sé que alguna vez tu madre te ha dicho, ¿alguna vez alguien le hizo a su madre así? Mi madre me decía, les cojo que los escacho como berenquenes, me decía mi madre. Ahí está. Pues esto le decían, te matamos. Gente mosqueada, enfadada. Dice que Esteban, verso 55, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. ¿Y qué vio? ¿Vio la gloria de Dios? ¿Qué vio? La gloria de Dios. Sigue diciendo, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, el mismo Esteban les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces dice que ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, de la ciudad de Tarso. Mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué hizo Esteban? Oró. ¿Esteban qué hizo? Oró. Pero es que lo estaban apedreando. ¿Qué hizo Esteban? Oró. Vamos a ver, pastor. Usted me está diciendo que le estaban tirando piedras. Sí, piedras pequeñitas. No, piedras grandes. Le dolían. ¡Buh! Que sí le dolían. Una le cayó el cráneo. ¿Tú me estás entendiendo? Pero mientras lo apedreaban, él sabía lo que estaba viendo. Mientras lo apedreaban, ¿qué hizo? Oró. ¿Lloró? No, oró. Lloró a lo mejor también si le dolió, pero oró. Pero no oró cualquier cosa. Oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no les culpes por este pecado. Y dicho eso, murió. Lo cuenta tan bonito la Biblia que dice, ay, qué lindo, yo quiero morir así. ¿Tú quieres morir así? Es que para eso está bonito. Me parece como que expirara. No fue bonito. ¿Qué se veía? Se veía una jauría de hombres rabiosos, con odio, con ira, un desprecio total por la vida humana, golpes, insultos, patadas, gritos, todo el odio, toda la maldad humana encarnizada sobre la vida de Esteban. Eso es lo que se estaba viendo. Eso es lo que estaba pasando en la vida. Pero ¿qué ve Esteban? Eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Qué es lo que dice la realidad de la vida y qué es lo que tú ves? Esteban no estaba alucinando. Esteban no se estaba inventando una historia. Esteban era un hombre de Dios que estaba viendo lo que Dios le mostraba. ¿Qué ve Esteban? En el momento más difícil de su vida, en el más tormentoso de su vida. ¿Qué es lo que ves tú en medio de un problema? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué ves tú en una situación calamitosa en tu vida? ¿Qué ves? Porque lo que veas es lo que vas a vivir. Pienso que cada uno al final ve lo que vive en su espíritu. Mire lo que le estoy diciendo. Cada uno al final ve lo que está viviendo con el Espíritu Santo. Esteban dijo, mire, veo los cielos abiertos y veo a Jesús en pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón de Esteban estaba el señorío de Cristo. Jesús era Señor. Era su manera de vivir el Evangelio. Ese era Esteban. Entonces tu manera de vivir el Evangelio, de vivir la santidad, de vivir el Espíritu Santo, va a hacer que veas la vida como lo enseña la palabra de Dios. Que veas cosas en tu vida, como estés viviendo ese interior.
el capítulo 6 nos habla de Esteban. Esteban, capítulo 6, verso 1-6, mire lo que sucedió. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Es decir, la iglesia crecía, pero las cosas no iban muy bien. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué estaba pasando? Antiguamente las viudas no tenían una paga de viudedad, no había pensión, no había jubilación, no había nada. Si no podías trabajar, te morías de hambre o dependías de alguien que te quisiera ayudar. Cuando la gente comienza a creer, la iglesia comienza a repartir alimentos para todos aquellos creyentes que se acercaban a la iglesia. Y habían unas viudas que eran griegas y unas viudas que eran judías. Y había un grupo ahí que decía, hombre, los judíos tienen preferencia porque ellos conocen la ley, porque ellos están... Y a las judías le daban más alimento que a las griegas. Entonces ya habían conflictos. Hasta en la iglesia primitiva habían conflictos, lo sabía, ¿verdad? Así que tranquilo. Los conflictos son para solucionarlos. Eso estaba sucediendo. Entonces, como había este conflicto, sigue diciendo, verso 2, de manera que los 12, los apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Vamos a reunirnos, vamos a tratar este tema. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? De llenar el platito de potaje. Cuando la gente venía. La gente venía a llenar el platito de potaje. Para hacer eso, le está diciendo a los apóstoles que tenían que ser hombres bien honrados, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de sabiduría. Porque un hombre de sabiduría va a saber si aquella viuda, en vez de ponerle 2 cucharones, quizás le tenga que poner 4 porque está esperándole a alguien en su casa. Atención al dato. Para servir el potaje se requiere eso. ¿Te está entendiendo? ¿En serio, pastor? Ahí está en el libro de Hechos. Sigue diciendo. Por lo tanto, verso 3, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Dice que a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. Y señala de Esteban que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego dice a Felipe, a Prócono, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados por los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. ¿Qué veo en Esteban? Un hombre comprometido, un hombre que ve la necesidad, un hombre que quiere ayudar, pero no quiere ayudar de cualquier manera. Él quiere ayudar y antes de ayudar, él tiene que decir, yo necesito la unción del Espíritu Santo, necesito caminar en el Espíritu Santo, necesito comprometerme, porque ahí lo que veo es un compromiso fiel a la causa de Jesús, un compromiso correcto. El verso 8 de ese capítulo dice que Esteban era un hombre lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Dice que hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. En otras palabras, era un hombre que anhelaba más de la presencia de Dios. Era un hombre que amaba más a Dios. Era un hombre que quería dar un paso más siempre. Quería estar cerca del Espíritu Santo y el Espíritu Santo podía usar esa vida. Ese era Esteban. El verso 15 dice que en ese momento todos los del Concilio Supremo, cuando estaba Esteban en medio, fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Y yo me pregunto, ¿qué refleja nuestra cara? ¿Qué reflejan nuestros ojos? No cuando nos va todo bien, sino cuando te están criticando, te están acusando, están diciendo que no vale, te están marginando, te están despreciando, ¿qué reflejan tus ojos en los momentos más difíciles de tu vida? Y yo te voy a decir lo que va a reflejar. Va a reflejar la relación que tengas con Dios. Si tienes una relación estrecha con Dios, va a reflejar lo que reflejaba en Esteban. Vieron su cara como un rostro de un ángel. Es decir, que ese hombre no se amargó. Ese hombre no puso el grito en el cielo. Brillaba como un ángel. En los momentos más duros de su vida, ¿qué reflejamos nosotros cuando hay un problema? Tenés que preguntártelo.
Tienes que decir Jesús lo dijo, tus ojos son la ventana de tu cuerpo, la lámpara de tu cuerpo. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo ves la vida? Por amor a Dios. ¿Cómo ves el futuro? Y todavía algunos que terminan con dicen, yo lo veo negro, pastor, pues yo lo veo negro. Así vas a vivir como un negrito. Pero del África. ¿Me está entendiendo lo que estuvieron en África? ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Cómo la ves? De eso se trata. Verso 59-60, el capítulo 7 de Hechos, dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no les culpes por este pecado. Y dicho eso, murió. O sea que lo último que hizo Esteban era orar. Orar. Sencillo, hablar con Dios. Ver a Dios. Ver detrás todo lo que estaba haciendo Dios. Aquí vemos en Esteban ese amor por las personas, por los mismos que lo estaban apedreando. Él no se quiso vengar, Él los amó. ¿Cuántas veces amamos nosotros al que tenemos un roce con él en el trabajo? ¿Y de qué manera lo amamos? No, si yo le digo, ¿de qué manera lo amamos? Mire, recalca la Biblia que allí entre todos aquellos que lo estaban apedreando estaba un tal Saulo. ¿Saben quién es Saulo, verdad? Que después sería Pablo de Tarso, del cual estamos estudiando las epístolas. La epístola de Éfeso, por ejemplo. Saulo estaba allí. Usted se imagina que Esteban dice, oh Señor, y te pido que fuego del cielo caiga sobre estos incircuncisos pecadores que no quieren recibirte y que acaben con su vida. Esa es la parte humana, ¿no? Porque la gente dice, oh, pero es que somos humanos. Pues si sigues siendo humano, no vas a ser espiritual. Si sigues siendo humano, sigues siendo del mundo. Y si lo ves así, pues así vas a seguir viviendo. Porque no soy humano, aunque sé que soy humano. ¿Me están entendiendo, verdad? Soy un ser espiritual. Y mi reino es el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la luz. ¿Y me equivoco? Sí, pero rectifico. Y avanzamos. Y cada vez vemos lo que Dios quiere hacer. Y vemos más allá. Entonces, ¿qué vio Esteban? Vio gente necesitada que lo estaba apedreando. Digo, fíjate, no les perdones este pecado. Gracias a esa oración, no murió Pablo. Si hubiese dicho, manda un rayo que se lo acabe. Hubiesen matado a Pablo o a Saulo en ese momento. Y entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que quizás la persona que te hizo más daño en el mundo, quizás esa persona que te traicionó, ese hombre, esa mujer, tú no sabes si esa persona el día de mañana se va a arrepentir y gracias a esa persona tu familia va a creer. Tú no lo sabes. Como tú no lo sabes, tienes que ver cómo ve Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Ama a tus enemigos, bendice a tus enemigos. Bendecirlos no decir, bueno, no, bendícelos a tus enemigos. A los que te hicieron daño, sí, ámalo. Si puedes bendecirlo, bendícelo. Porque tú no sabes. Esa es la visión de Dios. Porque cuando tú lo haces, cuando Esteban hace aquella oración, el Señor miró de los cielos y Él miró a todos los que le apedraban y miró a Saulo y dice, va, a este me voy a revelar. Porque el Señor escucha las oraciones de los que sirven al Señor, de los que aman a Dios, de los que ven lo que Él nos muestra. De eso se trata. Y ahí estaba, en el corazón de Esteban. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Lo que había en su corazón, que había esperanza, perdón, amor, unción. Estaba el señorío de Cristo, había una dependencia incondicional de Dios. Entonces Él ve eso. ¿Qué ves tú? ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos cuando salimos a la calle? Lo que veas va a definir cuál es tu relación con Dios. Por eso dice la palabra, por eso dijo Jesús, miren esto, miren lo otro, miren aquello. ¿Es que tus padres no saben que tienen necesidad de estas cosas? En Eliseo había una comunión de Dios, esa doble unción, que no solo recibió, sino que conservó. Porque no solo tenemos que recibir el toque del Espíritu Santo, tenemos que hacer que ese toque genere unción en nuestra vida, llenura en nuestra vida. Por eso habrán cosas en tu vida que vas a pensar a ver diferente a los demás, porque Dios te llama a ver la vida como Él la presenta, con los ojos de la fe, con los ojos de Jesús.
Así trabaja Dios con nosotros, con hombres, con mujeres que creemos. La Biblia nos enseña. Muchas veces somos como el siervo de Eliseo, que vemos la desgracia, que vemos que no hay solución, porque no tenemos la comunión con Dios. Pero si tú tienes esa estrecha su comunión con Dios, vas a ver las cosas diferentes. Vas a ver las personas que te rodean diferentes. Porque vas a ver cómo Dios está viendo todas las cosas. Y vas a tomar decisiones con vista, con visión. No vas a seguir ciego, no vas a seguir tomando decisiones bajo la ceguera, que después te vas a arrepentir de ellas. No vas a estar dependiente de tantas cosas, de tantas circunstancias para tomar decisiones en tu vida. Vas a ver y Dios te va a decir, no, esto es así. Vas a solucionar problemas. Yo te voy a bendecir porque tú eres una persona que me amas. Así trabaja Dios. La Biblia nos enseña a ver. Eso es la fe. Mirar lo que Dios dice que es. No es inventar nada. Es mirar lo que Dios dice que es. Jesús le dio a la iglesia y para eso vino al creyente vista. Él dijo, yo vengo a traer vista a los ciegos. Tu visión de la vida, tu visión espiritual, tu visión del día a día tiene que ser lo que el Señor nos presenta. Y entonces lo sobrenatural se va a producir, porque es la visión del reino de Dios. Pienso que a veces no hemos cambiado tanto, la sociedad no ha cambiado tanto, porque el creyente sigue viendo lo que le presenta el mundo. Pero tú tienes que ver, y hoy es el llamado para tu vida, tú tienes que ver lo que te presenta Dios, lo que dice Dios, lo que promete Dios. Esa es la visión que nos ha sido dada.